días a todos buenos días a todos nuestros oyentes, a todos los radioescuchas de Radio Panamericana y Radio Cordillera. Les habla Juan Manuel Sáenz, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Coalición Centro Esperanza, Bota 113. Bueno, amigos, el día de hoy les tengo un tema muy especial, que es el tema de la cuota alimentaria. Básicamente los alimentos y la cuota alimentaria está pactada o está preceptuada en el artículo 411 del Código Civil colombiano. Allí se establece la obligación de dar alimentos y establece un orden para entregar esa cuota alimentaria, esa obligación alimentaria. Y entre esas están los hijos o los descendientes. Hoy particularmente quiero hablar de la cuota alimentaria que se debe a los hijos. Es muy común recibir consultas respecto de ese tema y quiero separar un espacio especial esta mañana para hablar de ello. Los alimentos se deben a los hijos no solamente por la obligación preceptuada en el artículo 411 del Código Civil, sino también por la ley 1098 del 2006, la ley de infancia y adolescencia. Pues allí se establece que los hijos, o se debe a los hijos darle un cuidado y darle una especial atención y satisfacer las necesidades, no solamente alimentarias, sino de custodia, cuidado, educación, protección, diversión, y eso incluye o está incluido dentro de la cuota alimentaria. Me explico. La cuota alimentaria no son solamente los alimentos, no es solamente darle de comer a una persona, incluye también pagarle la vivienda, la educación, la salud, la diversión y todo lo que incluya el desarrollo integral de esa persona, de ese niño o de esa niña. De tal suerte que no podría decirse o no podría aceptarse lo que normalmente ocurre en los juzgados, es que haya progenitores, haya padres de familia que se eximan de esa responsabilidad por falta de recursos. Miren, a los hijos se les tiene que dar el máximo, no el mínimo. Entonces, si una persona tiene la madurez para engendrar o para tener un hijo, pues debe esforzarse por darle el mejor cuidado y darle todo lo que esa persona necesita para su debido crecimiento y crianza. De ahí entonces que la ley ha establecido con mucho rigor que un proceso ejecutivo para el cobro de esos alimentos. Pero miren, antes de entrar en ese proceso judicial es muy importante que los alimentos sean pactados. Cuando se está hablando de padres que están separados, esos alimentos se deben pactar esa cuota alimentaria se debe pactar por una audiencia de conciliación. Es obligatorio que esté pactado. Entonces las personas deben acudir en primer lugar a una audiencia de conciliación, ante un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia para fijar esa cuota alimentaria. Y una vez fijada esa cuota alimentaria, pues esa cuota alimentaria debe incluir pues lo que acabo de mencionar: diversión, educación, salud, vestuario, alimentos y todo lo que se requiera para la crianza del niño conforme al estrato social en el que vive. También es común escuchar padres que tienen hijos que están acostumbrados a vivir en estrato 6 y se separan, se divorcian de la pareja y entonces ahora desean que el hijo viva en estrato 1. Entonces, ¿por qué el colegio tan caro? ¿Por qué el mercado tan caro? Pues eso es un exabrupto, porque si los hijos se les ha dado un estrato, pues no se les puede cambiar, porque los alimentos están pactados en beneficio del niño, no en beneficio del progenitor. Muchas veces las personas dicen, no, pero es que no tengo dinero. Pues eso es una cosa que tuvo que haber pensado antes de haber iniciado esa aventura o esa situación de tener hijos. Entonces, se debe dar lo mejor y se debe dar en beneficio del hijo, no en beneficio de los papás. Ahora bien, hay mujeres y hombres que utilizan a los hijos como una excusa para manipular al otro progenitor. Entonces, si usted no me paga alimentos, no le dejo ver el niño. Eso es otra conducta que es reprochable, porque no se puede utilizar a un niño como excusa para manipular al otro progenitor. Si hay una dificultad para proveer de esos alimentos, pues no se puede obstaculizar la relación paterno-filial. Es decir, el niño tiene derecho a tener una familia y no ser separado de ella.
Es decir, que el niño tiene derecho a tener una relación con el papá independientemente de que el papá no pueda satisfacer, no pueda satisfacer esa cuota alimentaria. Entonces, sí es una invitación a que las personas reflexionen respecto de ese comportamiento para que permitan que los niños tengan relación con el papá o con la mamá y no utilicen la cuota alimentaria como un mecanismo de presión para permitir o facilitar las relaciones de familia. Ahora bien, ahora pasando al tema del incumplimiento, pues para eso, una vez pactada la cuota alimentaria, pues existe un proceso ejecutivo y es donde el juez de familia va a poder embargar cuotas de alimentos, va a embarcar cuotas bancarias, cuentas bancarias, va a poder embargar bienes inmuebles para garantizar el cumplimiento de eso. Es tan grave el incumplimiento de la cuota alimentaria que en Colombia es un delito. Entonces la inasistencia alimentaria es un delito y es muy delicado porque incluye, pues contempla la privación de la libertad. Entonces mi invitación es a que las cosas en el sentido más común que nosotros entendemos, pues se debe primero proveer y cuidar a los hijos. Eso es el sentido común lo dice. En qué proporción? Pues en la que necesita el niño. Si es un niño o una niña que necesita una atención especial, pues hay que dársela. Si el papá tiene un estrato social, pues hay que mantener ese estrato social. Tenemos una llamada, buenos días. La invitación entonces, estamos con el doctor Juan Manuel Sáenz, él es candidato a la Cámara por Bogotá del Partido Centro Esperanza, el número 113 en el tarjetón. La invitación para que se comuniquen al 701-440-55 en nuestro número fijo y también al 313-488-1836. Aquí estamos atendiendo todas las consultas jurídicas con el doctor Juan Manuel Sáenz. Ya lo saben, 701-4055. Hoy un tema muy importante que yo creo que todos en la vida hemos pasado por alguna situación, tal vez con nuestros padres, la falta de paternidad o la responsabilidad que han tenido o que ellos han adquirido y que no han cumplido ante la ley y ante Dios, ¿no? Con esta situación. Es un delito que usted ya lo decía, se catapulta como se puede privar de la libertad a quien no, tanto hombre como mujer, ¿no? Claro. Por supuesto que eso es algo que no tiene un distingo de género. También hay personas, hay mujeres que han incumplido con esa cuota alimentaria. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Que tiene que ser un sostenimiento integral. No puede ser un sostenimiento parcial o simplemente... Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola Milena, buenos días. ¿En qué podemos asesorarte el día de hoy? Soy madre cabeza de hogar, papá de mi hijo, tiene adicional a mi hijo 3 hijos más. Nosotros hace 3 años llegamos a un acuerdo de una cuota, pero pues efectivamente digamos que hasta el momento todo ha subido mucho y pues yo tengo la responsabilidad de estar de niño y mis gastos son mucho mayores de los que la cuota que establecimos. Año a año ha venido aumentando solamente el porcentaje del IPC, que el proceso no es por alcanzar. Entonces quiero saber pues, cómo se puede lograr que le aumente la cuota y teniendo en cuenta digamos, que los ingresos de él son superiores a los míos. Bueno, Milena, lo primero que hay que decir es que la ley ha establecido un procedimiento que se llama regulación o aumento de cuota alimentaria. En ese proceso, pues, como es natural, lo que hay que hacer primero es agotar el requisito de procedibilidad y acudir a un centro de conciliación, invitar a ese progenitor, al papá de tu hijo, para que, pues, de común acuerdo fijen una nueva cuota alimentaria. Entonces, lo que deben hacer, lo que yo te sugiero, Milena, es que hagas una tabla Excel y establezcas todos los gastos del niño. Y entonces allí coloques, bueno, de arriendo pago tanto, en proporción a lo que el niño gasta. Entonces, por ejemplo, si ustedes viven en un apartamento en arriendo y solamente viven ustedes dos y el arriendo vale 1.000.000 de pesos, pues la cuota, el porcentaje del arriendo del niño va a ser de 500.000 pesos. O sea, el costo del niño del arriendo va a ser de vivienda va a ser de 500.000 pesos. Y así con los demás. Entonces, los gastos de electricidad, de consumo de energía eléctrica, de consumo de acueducto, de alcantarillado, de gas, etcétera. Es en proporción a las personas que viven en la casa
y eso es lo que el niño va a consumir en el mercado, en el vestuario, en los medicamentos, en la medicina prepagada, en la salud. Entonces, el niño tiene unos gastos directos exclusivos solamente de él, y eso al finalizar de la tabla te va a dar un gasto, entonces son 2 millones de pesos. ¿Eso para qué? Para explicarle al progenitor que las cifras salen de una forma justificada, de una causa justificada, que no simplemente que a alguien se le ocurrió que tenía que pagar X cantidad de dinero, sino que eso está justificado. Adicional a eso, debes tener el soporte económico, los recibos, las facturas de que eso efectivamente se está gastando. Y con eso haces una solicitud de audiencia y conciliación en un centro de pues, la Procuraduría o la Defensoría de Familia, y allí citas al progenitor del niño y le explicas, mire, estos son los gastos, necesito que aumente la cuota alimentaria y que usted pague más porque usted recibe más ingresos. Y como es proporcional a los ingresos y a la capacidad del alimentante, entonces si el alimentante tiene más dinero, pues tiene que pagar más. Entonces, ahí esa dialéctica debe permitir que se aumente la cuota alimentaria y que se aumente de forma con el salario mínimo, no con el IPC, porque siempre el IPC siempre va a ser más benéfico, va a ser inferior. Entonces ahí va a haber una desproporción, el costo de vida aumenta, paradójicamente pues los precios del Transmilenio aumentan con el salario mínimo, las tarifas de muchos gastos aumentan con el salario mínimo, entonces es necesario, es mejor pactar ese incremento con el salario mínimo, y si no se llegan a ningún acuerdo, pues debes acudir a un juez de la República. Sí es muy importante que puedas demostrar la capacidad económica del alimentante, es decir, del papá del niño, porque de lo contrario pues todo será inocuo. El niño puede tener un gasto de 10 millones de pesos, pero si el papá no tiene, pues entonces ningún juez podrá fijar una nueva cuota alimentaria. Esa es la lógica del proceso de aumento de cuota alimentaria, para que tú puedas entonces modificar lo que tienes en este momento, Milena. Nos preguntan a través de las redes sociales, cuando el incumplimiento del padre o la madre no se realiza, ¿dónde se debe ir a poner la queja? Pues teniendo claro que la cuota alimentaria está pactada, pues más que una queja debe ser una demanda ante un juez de familia. Entonces ese juez de familia tiene una competencia restringida, es decir, solamente los jueces de familia conocen de los procesos de fijación o de controversia de la cuota alimentaria, o controversias en temas de cuotas alimentarias. Entonces el juez de familia lo que se va a iniciar es o un proceso ejecutivo para que le embarguen las cuentas al progenitor incumplido, o los bienes o los salarios al progenitor incumplido, o ya podrían presentar una denuncia en la Fiscalía General. Ojo, no es una denuncia penal, eso está mal dicho, no digan denuncia penal, eso no existe. Digan denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de inasistencia alimentaria, y obviamente pues allí se podrá acudir a cualquier unidad de reacción inmediata y presentar la denuncia. Estamos con el doctor Juan Manuel Sáenz, este espacio para todos nuestros oyentes, el consultorio jurídico popular, para que ustedes se comuniquen al 701-4055, al 313-488-1833. Hablemos un poco de su campaña. Usted es candidato a la Cámara por Bogotá, por Centro Esperanza, el número 113. ¿Cuáles son esas propuestas, justamente? Pues bien, nosotros tenemos una propuesta de trabajo legislativo consistente en 8 temas. Nosotros condensamos ese trabajo en una palabra que se llama edificar. Nosotros venimos al Congreso a edificar un nuevo país a través de 8 ejes temáticos. El primero es la educación, el segundo es el deporte, el segundo es la erradicación de la pobreza, el tercero es el fomento empresarial, el cuarto es el desarrollo de la niñez y de la infancia, el quinto es el capitalismo inclusivo productivo enfocado en la productividad agrícola, el sexto tiene que ver con la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, y el séptimo tiene que ver con la renovación urbana, desarrollo territorial urbano y rural. Esos son a grosso modo los temas que nosotros deseamos trabajar, que próximamente les estaremos explicando puntualmente uno por uno, y que deseamos transformar este país. Venimos a edificar, no a criticar lo que han venido haciendo los gobiernos que desafortunadamente nos han gobernado, sino a edificar una nueva nación a partir de lo que tenemos en este momento. Es el doctor Juan Manuel Sáenz que nos brinda
el servicio acá a través de nuestros micrófonos en Radio Cordillera, en Radio Panamericana, de su consultoría jurídica. Ustedes pueden encontrar todos los datos, cómo votar, por quién votar, el número, el tarjetón y todo en www.radiopanamericana.com. Tenemos oyente en línea 701-4055. Buenos días, ¿quién nos llama en esta mañana? Hola Cecilia, buenos días, qué gusto escucharte. Es una pregunta, lo que pasa es que tuvimos un hijo y él ya tiene 23 años, pero es muy estudioso y le gusta la universidad, estudiar, le gusta la universidad, pero según el papá, él ya no tiene por qué ya ayudarnos en la parte económica para sacar adelante sus estudios. Entonces quiero saber qué debo hacer con esta situación. Cecilia, pues mira, la obligación alimentaria persiste mientras exista la necesidad. Y no importa la edad, lo que se debe tener claro es que debe existir la necesidad. Entonces, si una persona está estudiando, no importa la edad, así tenga 40 años, y va a hacer una maestría, un doctorado, y necesita el apoyo de sus papás, de sus progenitores, pues va a poder reclamar alimentos. Le pongo ese caso extremo, porque usted me está hablando de una persona que tiene 23 años, y es apenas lógico que si esa persona está en la etapa universitaria y necesita sostenimiento y apoyo de sus familiares, pues tiene que reclamarlo de sus progenitores. Entonces mal haría el papá del joven en negarle la manutención o el sostenimiento por decir que ya tiene 18 años y que puede trabajar. Entendamos que si existe una necesidad, se debe satisfacer, y quien debe quien debe contribuir a satisfacer esa necesidad, pues es los progenitores. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues lo mismo, y solicitar una audiencia de conciliación, pedir una fijación de cuota alimentaria, presentar el recibo de la matrícula y solicitar que el progenitor contribuya con un porcentaje de pago de esa matrícula, a la proporción que él tenga capacidad, ¿correcto? Entendemos que ahí la obligación es para ambos padres, tanto para la madre como para el padre. Si el padre está en una mejor situación económica, pues tendrá que aportar mucho más del porcentaje que le corresponda a la madre, en este caso particular. Pero si no procede, si no acuerda ninguna cuota, pues podrán demandar ante un juez de familia, y el juez de familia va a declarar o fijar una cuota alimentaria para que no solamente le pague el sostenimiento universitario, sino también alimentario, porque pues no va a poder trabajar porque está estudiando el joven. Entonces van a necesitar también transportes, comida y pues obviamente los útiles universitarios. Entonces eso se puede, no hay ningún inconveniente ni nada obstaculiza para que un juez decrete una cuota alimentaria para un joven que está en la universidad. Estamos a través de los 1190M Radio Cordillera de Todelar y Radio Panamericana 1140M para Cundinamarca, el departamento del Tolima y a nivel nacional. Es el doctor Juan Manuel Sáenz. Él es candidato a la Cámara por Bogotá, la Cámara de Representantes por Bogotá, del Partido Centro Esperanza, el número 113. Vamos a un mensaje comercial y ya regresamos. Jurídicos para saber un poco cómo reaccionar ante las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Son las 8 de la mañana, 22 minutos, doctor. Hoy hablaba usted de un tema muy importante sobre el tema de la inasistencia alimentaria, tanto de la mujer como del hombre, porque eso ya no es solamente el hombre. Tenemos oyente en línea a esta hora. Buenos días. Hola Lucila, buenos días. Respecto a un niño que creo que de 3 años y el papá, pues nosotros nos hemos casado, pero el papá se supone que debía responder, pero siempre promesas y promesas. Él no vive conmigo, lo he hecho citar varias veces a la oficina correspondiente, y pues allá se compromete, se pierde el mapa, aparece por allá los 6 meses, no sé qué hacer realmente porque no quiere responder por la restricción de mi niño. Pues doña Cecilia, mire, lo que yo le recomiendo o le asesoro es que usted contrate un abogado y presente una demanda ante un juez de familia para cobrar una demanda ejecutiva para cobrar esas cuotas alimentarias atrasadas. Y le embarguen, y usted a través de su abogado solicite unas medidas cautelares de embargo y retención de sumas de dinero en las cuentas bancarias del progenitor del niño, y adicional a eso que le embarguen el salario. Si el señor tiene bienes inmuebles, pues también solicitar una medida cautelar de embargo y secuestro de esos bienes
para garantizar el pago de la cuota alimentaria. Ahora, hace poco expidieron el Congreso de la República promulgó una ley relacionada con una base de datos de deudores morosos en cuotas alimentarias. Entonces, eso es muy importante porque resulta que esa persona pues va a estar allí reportada como una central de riesgo de deudores de cuotas alimentarias y pues no va a poder ser objeto o titular de créditos hasta que se ponga al día con eso, o por lo menos las entidades financieras van a consultar la base de datos para determinar si esa persona ha cumplido con sus cuotas alimentarias y determinar si le van a poder brindar o no una cuota, un crédito. Adicional a eso hay una medida también interesante y es la prohibición, una medida cautelar de prohibición de salida del país de esa persona, que se puede notificar a Migración Colombia. Es decir, existen herramientas coercitivas bastante fuertes que hacen que la persona que está obligada pues cumpla. Si eso no es suficiente para constreñir el pago, pues también puede presentar usted una denuncia en la Fiscalía por inasistencia alimentaria, le aseguro que el dinero aparece y el señor comienza a cumplir. Aquí lo importante es pasar de la etapa conciliatoria a la etapa judicial en caso de que la persona siga incumpliendo. Además de eso, hay una herramienta interesante y es que la persona incumplida no va a poder no será escuchada por el juez de familia cuando ella, el incumplido, desee solicitar la custodia del hijo. Entonces fíjese que se le cierran muchas puertas a esa persona incumplida, es muy odioso, muy grave para nuestra legislación, para nuestro sistema jurídico, la inasistencia alimentaria. Entonces yo le recomiendo, le sugiero, contrate un abogado, nosotros le podemos brindar esa asesoría de forma gratuita si usted lo desea, comunicándose a nuestro teléfono 313-488-1836. En eso consiste también la asesoría jurídica que acá brindamos, poder apoyarlos de manera real y material en los conflictos que ustedes tengan, que todos los oyentes tengan. Es el doctor Juan Manuel Sáenz. No nos cansaremos de repetirlo y de agradecerle siempre por estar acá con nosotros a través de Radio Panamericana, a través de Radio Cordillera, siempre llevando a través de nuestras redes sociales la consultoría, todas las respuestas, las preguntas que tienen muchos ciudadanos con respecto a esta situación y que lamentablemente no tienen el acceso a poder contratar un abogado o de pronto una asesoría especializada como lo hace el doctor Juan Manuel Sáenz. Recordemos un poco sus redes sociales. Ustedes me encuentran en internet en www.jmanuelsaenzdb y en Instagram, Twitter y Facebook jmanuelsaenzdb. La página es www.juanmanuelsaenzdb y las redes sociales jmanuelsaenzdb. Y bueno, terminamos esta sesión del día de hoy haciendo un llamado muy interesante, una invitación para que este 13 de marzo acudamos masivamente a las mesas de votación. Tenemos que hacer una revolución electoral. La Constitución Política del 91 nos consagra y nos concede un derecho muy importante que es el sufragio. Podemos elegir a las personas que nos van a representar, a las personas que interpreten y que entiendan las necesidades populares y que las materialicen en políticas públicas para que superemos el estado de necesidad en el que nos encontramos. Estamos en un momento coyuntural de nuestra historia política colombiana. Tenemos que sacar adelante este país, tenemos que edificar nuevamente este país, tenemos que reconstruirlo y tenemos que hacer que nuestros hijos y nuestros jóvenes tengan oportunidades de estudio, de trabajo, de practicar deporte, de descubrir una vocación, y todo eso se hace a través del Congreso. Desde el Congreso de la República se expiden leyes, de ahí la importancia de elegir un buen Congreso. Así que los invito a que reflexionen respecto al candidato que ustedes van a elegir, tómense el tiempo de investigar las hojas de vida de los candidatos, de la preferencia de ustedes. Por supuesto que yo me postulo, estoy poniendo a consideración de ustedes, es mi nombre, es como si yo estuviera postulando mi hoja de vida para una empresa. Entonces ustedes son los dueños de la empresa, los electores, los ciudadanos, y ustedes pues deben elegir la persona que mejor convenga para ese tipo de cargos. Entonces postulo mi nombre, soy abogado, especializado en Derecho Tributario, maestría en Derecho de los Negocios Internacionales, más de 10 años en litigio, en experiencia de litigio en Colombia y en algunos países de Europa. Tengo un trabajo social muy interesante en muchas localidades de Bogotá, conozco las necesidades
y considero que tenemos la experiencia y el conocimiento para proponer soluciones reales a la problemática que vive nuestra ciudad y Colombia. Así que los invito este 13 de marzo a que salgan masivamente a las mesas de votación a elegir voten Coalición Centro Esperanza, Juan Manuel Sáenz 113. Para un mundo de preguntas, una sola respuesta, y la respuesta es el doctor Juan Manuel Sáenz. Siempre contentos y siempre muy pendientes de la gente. Muchísimas gracias, doctor Manuel Sáenz, en este programa muy pequeño. Por supuesto, el tiempo en radio es muy corto, pero la asesoría de ustedes es muy grande. No, el tiempo aquí corre, que el tiempo no da espera, el tiempo no espera a nadie. Y yo los quiero invitar el día de mañana porque hablaremos de un tema muy importante que son las sucesiones intestadas. Cuando una persona fallece, deja un patrimonio que trasciende, que debe ser transferido a sus herederos. Mañana hablaremos de ese tema. Muchísimas gracias, y justamente hasta aquí llega también nuestro espacio de Buenos Días Bogotá y Cundinamarca, consultorio jurídico todos los días de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana y hasta las 8:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar conectados siempre a través de nuestras redes sociales, nuestra plataforma digital en www.radiopanamericana-de-colombia.com, a través de los 1190 y a través de los 1140 AM. Mañana muy en punto de las 8 de las 6 de la mañana nos encontramos con más noticias en Buenos Días Bogotá y Cundinamarca. La dirección de Marcolino Forero Guerrero, quien les habla, Lorena Linares. Mil bendiciones para todos.